El repaso para la lección de hoy, martes 26 de octubre, se titula ¿Por qué extranjeros fuisteis en Egipto? Recordemos el versículo de memoria. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel aquí? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros también? Siglos antes, el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esto es, por supuesto, lo que sucedió. Y en los primeros capítulos del Éxodo, la dramática historia de su redención y la salvación de Egipto se registró para la posteridad como anuncio de la redención y la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Salvador. En este versículo, el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra. En otras palabras, el Señor dice: recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad. Estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Aunque Israel era una nación escogida, llamada por Dios reino de sacerdotes. Aunque habían algunas diferencias entre ellos y los extranjeros que vivían entre ellos, especialmente en lo respectivo a algunos servicios religiosos. En materia de derechos humanos, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos, que ellos obviamente demandaban para sí mismos. Mateo, capítulo 7, versículo 12, de hecho de ahí nace una pregunta. ¿Cómo encapsula el versículo lo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los débiles que hubiesen entre ellos? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 12? Es lo que vamos a estudiar, vamos a leer. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, también conocida como la regla de oro. Esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar a los marginados, de alguna manera era la norma en el mundo antiguo, donde en algunos casos los marginados eran tratados como animales o aún peor. En contraste, Israel debía ser diferente, una luz para las naciones, y en esa diferencia se luciría en el Dios al que ellos adoraban, en cómo lo adoraban y en todo el sistema de verdades que Dios les había dado. Sin embargo, su trato amable hacia los marginados podría haber sido un poderoso testimonio al mundo de la superioridad de su Dios y de su fe, que en cierto sentido era el objetivo de su existencia como pueblo: dar testimonio al mundo acerca de su Dios. Y te dejo una pregunta. ¿Tú cómo estás testificando del amor de Dios?